Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luz Carine González Julio, soy enfermera, especialista en salud ocupacional y magíster en ciencias de la enfermería. El tema que vamos a tratar hoy es la introducción a las ciencias biológicas, es decir, vamos a tratar todo lo que tiene que ver con las generalidades de anatomía y fisiología. Entrando a la anatomía, y les traigo en la imagen el hombre de Vitruvio, hecho por Da Vinci, en el cual se muestran que las dimensiones del cuerpo humano, si quieren busquen un poco de la historia sobre el hombre de Vitruvio y van a ver cómo son las dimensiones perfectas del cuerpo humano, que es lo que plasma Da Vinci en ese dibujo. ¿Por qué es importante aprender anatomía? La principal necesidad es que el cuerpo de salud, los profesionales de la salud, manejemos el mismo lenguaje a referirnos de las cosas. Miren la caricatura. Dice, dolor de barriga, puede ser un cálculo renal pequeño o tirando hacia adentro y bajando alrededor del ombligo una especie de pupa. Necesitamos todos tener un buen lenguaje para poder atender bien al paciente, atender la necesidad que tiene en ese momento. Miren la imagen que se encuentra a la derecha. Presunto caso de negligencia médica. Lo operaron de una hernia del lado equivocado. Yo necesito saber si el paciente tiene una hernia, si es del lado derecho, si es del lado izquierdo, en qué cuadrante, ¿verdad? O en qué región abdominal se encuentra. Eso evita sesgos al momento de ubicar o de intervenir el área. Y más que todo porque ustedes como enfermeros van a tener que dar descripciones de su paciente. Y una manera de describir es utilizar la anatomía. Por ejemplo, si miramos la foto de abajo, vemos al señor que tiene una herida en la frente, ¿cierto? Yo puedo decir que tiene una herida en la región frontal, pero puedo decir que la región frontal, si es derecha, si es izquierda, o puedo decir que está ubicado en la región supraorbitaria, en una línea paraorbitaria. Es posible decirlo y estoy describiendo y estoy llegando al mismo punto. Cualquier otra persona que me escuche, sobre todo en una entrega de turno, va a saber hacia qué lado y en qué parte del cuerpo humano estoy refiriendo que tiene el paciente la lesión. La anatomía y la fisiología van a ser ramas de la ciencia, de la medicina, que nos ayudan a conocer primero las distintas partes del cuerpo y de eso se encarga la anatomía y cómo funciona, que es el deber más de la fisiología. Entonces, anatomía va a ser el estudio de las estructuras y las relaciones que hay entre las diversas vísceras que los rodean. Van a ver que conforme vamos avanzando en anatomía, ustedes van a hablarme del órgano, de su estructura y con quiénes se relaciona, ¿verdad? Y cómo está en esa disposición o esa estructura, a qué órganos puede llegar a afectar por su cercanía. Ya la fisiología se encarga de la función, es decir, cómo trabajan esas estructuras. Y aquí es importante decir que jamás podemos hablar de la estructura sin mencionar o hablar sobre la función. La anatomía va a ser la ciencia médica más antigua que hay. El estudio empezó en Egipto, 500 años antes de Cristo. Más tarde, pasando el tiempo, ustedes se acuerdan que los griegos fueron aquellos que se encargaron mucho del estudio, eran unos eruditos en diversas áreas. Más tarde esa área es enseñada por Hipócrates, que se considera el padre de la medicina y el fundador de la anatomía. El primero a utilizar el término anatomía fue Aristóteles y para él en ese momento anátomo significaba cortar y separar. Y ya como lo habíamos dicho, la anatomía es la ciencia que me ayuda a estudiar la estructura del cuerpo humano. Cuando hablamos de las subdivisiones que tiene la anatomía, vamos a encontrar una anatomía externa o anatomía topográfica que básicamente me habla de la forma, es decir, la morfología y sobre la anatomía de la superficie del cuerpo. No voy a profundizar. Hablamos de una anatomía macroscópica cuando solo me refiero a estructuras grandes. Por ejemplo, yo puedo decir el corazón tiene 4 cavidades, tiene la aurícula derecha. Cuando me refiero con solo aurícula derecha, estoy hablando de las estructuras grandes, mas no estoy hablando de todas las estructuras pequeñas que están dentro de la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Puedo hablar de una anatomía general en la cual se habla específicamente de aparatos y de sistemas del cuerpo. Entonces tenemos el sistema renal, el sistema cardiovascular, sistema esquelético, etc. La regional, cuando yo me voy a un área o a una región específica del cuerpo, lo vamos a ver un poquito más adelante, y la radiográfica, en la cual hablo de la estructura del cuerpo y me apoyo de técnicas de rayos X, es decir, con radiografías.
Para entender la anatomía, todo lo que van a ver en este primer semestre y lo que van a abordar en segundo semestre, es necesario que conozcan la planimetría. La planimetría me habla de esa manera como está estructurado y cómo me refiero a las a la topografía del cuerpo humano. Entonces vamos a hablar de la posición anatómica, de los distintos planos y cortes y las regiones del cuerpo. Entonces, lo primero que debemos conocer en anatomía es cuál es la posición anatómica. Todas las descripciones que se hacen en anatomía parten de un paciente en posición anatómica. ¿Y cuál va a ser esa posición anatómica? Que lo deben tener muy claro. La posición anatómica es que el paciente esté de pie, ¿sí?, en posición vertical, mirando hacia el frente, con las palmas de las manos hacia adelante, con el antebrazo en supinación. Para términos generales, el que supina pide y el que prona da. Si estuviera pronado el antebrazo, las palmas estuvieran hacia atrás y no hacia adelante como está la mujer de la imagen, y los pies deben estar en el piso y dirigidos hacia adelante. Siempre que nos hablan de un paciente de alguna descripción anatómica, uno se imagina al paciente en esta posición anatómica. Y de acuerdo a eso empieza a describir las partes del cuerpo, ya sea por los términos anatómicos, por las regiones, por las cavidades o por los términos de orientación. Si hablamos de las regiones del cuerpo humano, vamos a tener una región cefálica, que hace referencia a la cabeza, en la que está lo craneal y lo facial, la cervical, el tronco, ¿verdad? Hablamos de miembros superiores, que serían brazo, antebrazo y mano, miembros inferiores, ¿verdad? Hablamos de el pedio o pie, la zona plantar, la zona sural, la zona poplítea, ¿verdad? La lumbar. Y esto esto nos permite ubicar, por ejemplo, el paciente tiene una lesión en la región óptica, ya sé que se está haciendo referencia al oído, que tiene una lesión en la zona frontal, que es en la frente, que es en la zona esternal, sé que me está hablando del esternón. Entonces, con estos términos de las regiones del cuerpo humano, yo lo puedo ubicar y es mucho más fácil poder entendernos en el contexto médico para la atención del paciente. Todos estos términos obviamente ustedes se los deben aprender. Entonces, para ser mucho más claros, tenemos los términos anatómicos. Cefálico, encefálico involucra lo que es craneal y facial. Y el facial va a recibir los nombres de acuerdo a los nombres de los huesos que se encuentran en toda esa área. Entonces, el frontal, orbitario, óptico, bucal, nasal y mentoniano. Vamos a tener la zona cervical, que es me hace referencia solamente al cuello. Hablamos del tronco y el tronco va a tener el tórax, el abdomen y la pelvis. Vamos a tener extremidades superiores, extremidades inferiores. En el miembro superior o extremidad superior vamos a tener la zona escapular, la que está representada por el omóplato o escápula, la zona axilar, braquial, que es la parte superior del brazo, antecubital, donde está el pliegue del codo, antebraquial, que sería el antebrazo, y carpiano, metacarpiano y digital, que hace referencia a las manos. En el miembro inferior vamos a encontrar la zona femoral, la que está relacionada con el fémur, rotuliano, relacionado con la rótula o patela, la zona crural, la zona tarsal referente al tarso, la digital y el calcáneo, que hace referencia básicamente al tobillo. Entonces, así como hablamos de esos términos anatómicos de regiones, también tenemos que hablar de planos anatómicos, que son cortes. Es decir, se traza una línea imaginaria que me divide el cuerpo en dos mitades o en dos áreas bidimensionales. Entonces, vamos a tener un plano frontal. Mire este plano frontal, esta línea que atraviesa la muchacha aquí. Ese plano frontal me va a dividir el cuerpo en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. Eso es el plano frontal, lo dividen anterior y posterior. Voy a tener un plano transversal. Miren que cruza toda la mitad, toda la cintura de la mujer, y eso me divide el cuerpo, el plano o el objeto en una parte superior y una parte inferior. Y el plano sagital, que atraviesa toda la línea media de la mujer,
me va a dividir el cuerpo en dos porciones, en una derecha o una izquierda. Estos planos anatómicos se aplican no solamente a cuerpos, sino a estructuras más pequeñas. Entonces, debo tener en cuenta que un plano sagital me va a dividir la estructura o el cuerpo en derecha e izquierda. Un plano frontal me va a dividir el cuerpo, la estructura en anterior y posterior. Y un corte o plano transversal me va a dividir el cuerpo o la estructura en superior e inferior. Cuando se realizan cortes, por ejemplo, cuando se realizan resonancia magnética o tomografía axial computarizada, se están haciendo cortes. Entonces se hacen cortes de acuerdo a lo que se necesite, o cortes sagitales, cortes frontales o cortes transversales. Aquí vemos la idea de un corte sagital que me está dividiendo el cuerpo en dos partes, derecha e izquierda, un corte frontal que me divide el cuerpo en anterior y posterior, y un corte transverso, que este es un corte del cráneo, que me está dividiendo la cabeza, pues en ese momento, en una porción superior y una porción inferior. Cuando hablamos de anatomía también tenemos que hablar de las cavidades. Estos van a ser espacios que están limitados en el interior del organismo y que me van a contener estructuras. Básicamente me van a proteger, a separar y a sostener. Entonces van a estar localizadas en la parte dorsal, y cuando hablo de dorsal me estoy refiriendo a la zona de la espalda o la zona posterior, y la zona ventral, es decir, la zona anterior, ventral por vientre. Listo, estaría en la parte anterior. Listo, entonces lo dorsal es posterior y lo ventral es anterior. Dentro de estas cavidades vamos a encontrar la cavidad craneana, ¿verdad? Que me va a proteger el encéfalo y las meninges que están ahí, el conducto vertebral que me protege la médula espinal, la cavidad torácica, ¿verdad? Tenemos la cavidad abdominal. Vamos a ver que cavidad torácica y cavidad abdominal van a estar separadas por el diafragma, y vamos a tener la cavidad pélvica. Miren que aquí lo estamos viendo en un corte. ¿Qué sería este corte? Si ya vemos los cortes, vayan pensando. Y aquí estamos viendo una vista anterior. Cuando hablamos de las cavidades, esas cavidades están recubiertas siempre por una membrana. Listo. Entonces, esa membrana me permite proteger los órganos que están adentro, ¿verdad? Así como ayudar para ciertas cuestiones propias de la función. Generalmente esas membranas, digamos que tienen una bicapa, es decir, una capa doble. Generalmente tienen una capa externa, una capa interna, ¿verdad? Y entre las dos capas generalmente va a circular algún tipo de líquido. Entonces vamos a encontrar que en la cavidad torácica vamos a encontrar la pleura que me envuelve los pulmones, vamos a encontrar el pericardio o epicardio que me envuelve el corazón. En el abdomen y parte de la región, pues de la región pélvica, vamos a encontrar el peritoneo, que sería esa membrana que también está ahí y me cubre. En la cavidad craneal vamos a encontrar las meninges, que son las que me recubren no solamente el cerebro, sino también la médula espinal. Entonces, es importante que sepan que hay membranas serosas. Reciben el nombre de serosas porque producen líquido, como ya les había dicho anteriormente. Si vemos regiones, hay una cuestión con el abdomen. Resulta que el abdomen es muy grande, ¿verdad? Es bastante extenso y contiene muchas estructuras. Entonces se ha delimitado de dos maneras para poder ser más certero al especificar o describir lesiones o afectaciones que tenga mi paciente. Una de las maneras es hacerlo por cuadrantes. Aquí vemos que tenemos 9 cuadrantes, ¿verdad? En cada uno de los cuadrantes se ubican órganos. Entonces es mucho más fácil si está ubicado. Si yo, por ejemplo, hablo de aquí, estoy hablando del epigastrio, y yo sé que aquí empieza lo que conocemos como la boca del estómago. Cuando usted le da gastritis, le da dolor en el epigastrio, y es mucho más fácil de identificar, ¿verdad? Entonces, y eso nos puede ayudar o nos puede orientar a poder identificar la patología o lo que está quejando a mi paciente. Entonces,
Una de las primeras cosas que podemos hablar de esta parte abdominal, la más sencilla para identificar, es dividir el abdomen en 4 cuadrantes. Entonces hablamos de un cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Es la más fácil porque solo son 4. Entonces yo sé que en el cuadrante superior derecho voy a encontrar lóbulo hepático derecho, el hígado tiene 2 lóbulos, la vesícula biliar, el riñón derecho, parte del estómago y los intestinos delgado y grueso. En el cuadrante superior izquierdo voy a encontrar lóbulo hepático izquierdo, el estómago, el páncreas, el riñón izquierdo, vaso y parte del intestino grueso. Entonces es importante que ustedes aprendan qué hay en cada cuadrante. Cuando ustedes empiecen a ver semiología, es decir, valoración, ustedes van a tener que valorar a sus pacientes y van a tener que tener esto muy claro y es muy importante que se lo aprendan desde ahora. En el cuadrante inferior derecho, ¿qué es lo que voy a encontrar? El apéndice, el ciego, parte del intestino delgado, los órganos genitales internos, ahí estamos hablando del ovario en la mujer y aquí sería el ovario derecho obviamente, y el cordón espermático derecho en el varón y el uréter derecho. En el cuadrante inferior izquierdo vamos a encontrar la mayor parte del intestino delgado, parte del intestino grueso, el uréter izquierdo y los órganos genitales, pues la contraparte del lado izquierdo, tanto para hombre como para mujer. Esta sería una de las maneras más fáciles de describir abdomen, que serían los cuadrantes en 4. Ya la otra serían las regiones, ¿verdad? Que serían por 9 espacios. Entonces, en esos 9 espacios, perdón que no me quedó la imagen, vamos a tener una región epigástrica, una región umbilical y una región hipogástrica. Listo. Estos lados se conocen como hipocondrio, entonces este sería el hipocondrio izquierdo, perdón, el derecho, el izquierdo. Esta sería la región lumbar, reciben el nombre del lado en el que se encuentran, y la región inguinal, tanto derecha como izquierda. Una cuestión importante, lo derecho suyo, su lado derecho viene siendo el lado izquierdo del paciente. Entonces, si yo pongo mi mano aquí, pensando que lo estoy moviendo con la mano derecha, el puntero, este sería el hipocondrio izquierdo, perdón, hipocondrio derecho, región lumbar izquierda, región lumbar derecha, región inguinal izquierda, región inguinal derecha, epigastrio, zona umbilical e hipogastrio. Entonces aquí podemos ver en la imagen que se encuentra en cada una de las regiones. Los invito a que revisen los libros de apoyo para que tengan mayor claridad en este aspecto. Bueno, en cuanto a términos de orientación, los términos de orientación pues básicamente son sencillos. Tenemos lo superior, que también puede reconocerse como cefálico o craneal, ¿verdad? Vamos a tener lo inferior, lo posterior o dorsal, que va hacia la espalda, lo anterior o ventral, que va hacia la parte del frente, hacia el vientre. Todo lo que es craneal es hacia arriba y todo lo que es caudal es hacia abajo. Vamos a tener una línea media. Vamos a siempre pensar que nuestro cuerpo se divide con una línea que lo atraviesa hasta la mitad y esa sería la línea media. Entonces aquí podemos mirar lo que es proximal, que está más cerca de la línea media, y lo que es distal, que está más alejado de la línea media. Proximal, más cerca de la línea media, distal, más alejado de la línea media. Algo que es medial es lo que está en la línea media y lateral lo que está a los lados de la línea media. Igual yo puedo utilizar términos como homolateral para decir que está de un solo lado, o sea, del lado derecho o izquierdo, contralateral al lado izquierdo, quiere decir que estoy hablando del lado derecho, ¿verdad? O contralateral al lado derecho, estoy hablando del lado contrario, es decir, del lado izquierdo. Eso lo deben tener en cuenta. Hay otro término que dice que es superficial o profundo. Es una herida superficial, porque solo afectó las primeras capas de la piel. O es una herida profunda con un orificio de entrada. Entonces, esos términos también los debo tener claros y se los deben aprender porque les va a servir para describir a sus pacientes. Y así evitamos utilizar una gran cantidad de palabras para decir lo mismo. Entonces, son términos muy claros, muy específicos que cualquier profesional de salud lo va a entender. Entonces, aquí tenemos la línea media. Todo lo que se aleja de la línea media es distal. Todo lo que se acerca a la línea media es proximal. Todo lo que está al frente de la línea media es anterior. Todo lo que está por detrás de la línea media es posterior, ¿verdad? Todo lo que está a los lados de la línea media es lateral. Lo que está hacia arriba es superior
Lo que está hacia abajo es inferior, eso no tiene pérdida. Hay unos términos de movimiento que también se deben empezar a aprenderlos, porque cuando ustedes tengan que hacerle ejercicios a sus pacientes, ¿verdad? Van a tener que utilizar esos términos para saber qué tipo de ejercicio le deben aplicar a su paciente. Y cuando entremos a muscular, pues obviamente para conocer cuáles son los movimientos o las acciones que tiene el músculo, deben conocer estos términos para que le quede mucho más claro. Entonces, los términos de movimiento hacen referencia a los movimientos que tienen lugar en las articulaciones, ¿verdad? Una articulación es un punto donde se unen dos o más huesos por la unión de cartílagos y demás y genera unos movimientos relativos. Entonces vamos a tener la flexión, que es doblar o reducir el ángulo entre los huesos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una flexión del pie, una flexión dorsal hacia el dorso del pie, una flexión plantar hacia la planta del pie. Una extensión es cuando yo enderezo una región que está flexionada, ¿verdad? La separación o aducción, que indica que se aleja del medio. Todo lo que se aleja de la, miren que aquí yo trazo en esta señorita una línea media. En el movimiento que se aleja el brazo hacia la parte externa, eso es una abducción, ¿verdad? Se aleja de la línea media. Y aducción cuando se acerca a la línea media, es decir, cuando pega nuevamente el brazo al cuerpo. La circunducción cuando giro, ¿verdad? La rotación cuando se hace un giro con una parte del cuerpo. Esto lo van a tener más claro porque en el aula virtual les voy a colocar unos videos que les muestran esos términos de movimiento, así que va a ser mucho más fácil entenderlo. Y cuando hagamos el conversatorio, pues me podrán ver hacer ciertos movimientos que van a permitir explicar mucho mejor los términos de movimiento. Vamos a tener elevación, mira, elevación es mucho más fácil, la elevación del hombro, descenso, ¿verdad? Oposición, el movimiento que realizan los pulgares, ¿verdad? Cuando un pulgar toca todos los demás dedos. Protrucción, cuando saca la mandíbula, ¿verdad? Retrucción, se la devuelve a su puesto, es un movimiento posterior, ¿verdad? O sea, hay movimientos que son muy fáciles que ustedes deben conocerlo, porque por ejemplo, cuando ustedes quieran valorar uno de los pares, hay uno de los pares craneales en los que me hace inervación en los músculos del hombro y quiero valorar fuerza, yo le voy a pedir al paciente que me eleve los hombros. Entonces debo saber que ese movimiento es una elevación. Puedo hacer eversión cuando alejo la planta del pie del plano medio. Eso es eversión. Mire que muevo el pie hacia afuera. Inversión cuando lo pongo hacia adentro. Pronación cuando pongo las manos. Términos generales para que se lo aprendan. El que supina pide, extiende la mano para pedir. Y el que prona da. Usted le está dando algo. Cuando usted da algo, eso es una pronación. Cuando usted recibe ese algo, eso es una supinación. Viene como tenemos aquí la extensión de la espalda y la flexión de la espalda y cuando vuelve a su punto normal o al plano medio. Pues en esta imagen yo les voy a colgar estas diapositivas solitas para que las puedan revisar aparte, con todo sin la narración, para que les sea mucho más fácil ver con detenimiento cada uno de los movimientos. Miren, aquí tenemos rotaciones, supinación y pronación, excursiones, protracciones, retracciones. Todo esto deben aprendérselo. En la próxima clase haremos un ejercicio para que nos quede mucho más claro este tipo de movimientos. Bueno, cuando pasamos ya a lo que es la fisiología, que me hace franca referencia a lo que es el funcionamiento del cuerpo, tengo que saber por qué es importante que los enfermeros aprendan fisiología. Primero, porque me da una visión general y unitaria del organismo. Y eso es muy importante. Segundo, porque utiliza los conocimientos previos para revelarnos nuevas informaciones. Ustedes saben que el corazón late. ¿Cómo se da ese proceso? Ustedes no lo saben, pero este semestre lo van a saber. Ustedes saben que los músculos se contraen, ¿verdad? Pero no saben qué proceso sucede para que eso se dé. Y eso también lo vamos a aprender este semestre. Entonces, vamos a utilizar todo eso que ustedes ya saben, que es un conocimiento significativo que ya ustedes tienen, para poder aprender o reaprender, por decirlo de otra manera, estos nuevos conocimientos que les van a ser de mucha utilidad a lo largo de su carrera. Básicamente la fisiología se centra en el individuo sano, es decir, cómo funciona el cuerpo con una persona que se encuentra totalmente sana. El conocimiento de la fisiología es vital para que usted pueda aprender otros cursos. Usted no puede aprender farmacología sin saber antes fisiología. Usted necesita aprender fisiología, ¿cierto? Pero también necesita aprender la bioquímica, y la bioquímica me habla de esos procesos químicos que se dan en el funcionamiento normal del cuerpo humano. Entonces,
necesito conocer de la fisiología para poder atender otros cursos, como los que van a ver este semestre y hasta tercer semestre. Y quinto, es apasionante, es muy chévere saber cómo funciona el cuerpo humano. Y aprender todo esto nos va a abrir una cantidad de luces sobre qué se puede hacer con un paciente, cómo puedo mejorar, por lo menos en este primer curso que den sobre ciencias básicas, sobre el autocuidado, cómo debe aprender a cuidarse usted, conociendo el funcionamiento normal de su cuerpo. Entonces, si hablamos de fisiología, vamos a definirla como lo definen los libros, como la define Boron-Bulpó en su Fisiología Médica. Dice que es el estudio dinámico de las ciencias de la vida. Estudio dinámico porque es cambiante. La fisiología es una madre de varias ciencias. De ahí salió la bioquímica, la biofísica y la neurociencia y otras más que vamos a ver. Entonces, en ese estudio dinámico de las ciencias de la vida, vamos a estudiar cómo funcionan los organismos vivos, ¿verdad? ¿Cuál es su función vital? Vamos a estudiar cuál es la función vital del órgano, función vital de la célula y de las moléculas. Resulta que a veces para comprender cómo funciona un sistema solo debo irme a la parte molecular. Eso nos vamos a dar cuenta cuando hablemos de la contracción muscular. Vamos a ver que todo se da a nivel molecular, ¿cierto? Cuando estén hablando ya ustedes a nivel del sistema renal, que lo ven en segundo semestre, ya ustedes van a hablar de cómo opera una célula, porque con el funcionamiento de esa célula es que se da todo el funcionamiento del sistema renal. Listo. Y vamos a ver el funcionamiento de órganos. Órganos en sí como cuáles, como el corazón. Entonces, dependiendo de lo que realice el organismo, muchas veces no tenemos que centrarnos en estudiar el sistema completo, sino en esa estructura que hace la función vital, para poder comprender cómo genera que esa estructura y esa función actúen de manera sincrónica. Entre las ramas de la fisiología hay varias. Hay la neurofisiología, que estudia básicamente el funcionamiento del sistema nervioso, la endocrinología, que me habla de cómo se da ese estudio de las hormonas. Nosotros tenemos glándulas que producen hormonas y tejidos, ¿verdad? Que no son glándulas, pero también producen hormonas. Eso lo van a ver ustedes en segundo semestre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan? Porque eso es, aunque la parte endocrina tiene mucha relación con el sistema nervioso, ¿verdad? Porque es digamos que es un sistema de control también. Este es un sistema de control que me va a funcionar a largo plazo. Listo. Vamos a tener la fisiología cardiovascular, que me va a hablar del funcionamiento del corazón, la inmunología, que me habla del funcionamiento, el estudio del funcionamiento de todas las respuestas inmunes, celulares y humorales que tiene el cuerpo para protegerse contra enfermedades. La fisiología respiratoria, que por obvias razones su nombre nos indica que representa la fisiología renal, que obviamente me habla de la función de los riñones, la fisiología del ejercicio, que me muestra cómo funciona el cuerpo cuando se somete a ejercicio en un atleta. Técnicamente ahí estamos estudiando casi que todos los sistemas. Eso lo vamos a hablar un poquito en el conversatorio que vamos a tener posterior a la revisión de la clase. Y vamos a tener la fisiopatología. Fisio me habla de función, patología ya me está hablando del estudio de la enfermedad. Es decir, en la fisiopatología yo voy a hablar de los cambios que se dan en la fisiología normal y que me producen enfermedad. Listo. Esas serían las ramas de la fisiología. Esto fue extraído del libro de Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora. Cuando hablamos del cuerpo humano tenemos que hablar de cómo se organiza. Entonces, vamos de la organización desde el nivel más pequeño al nivel más grande. El nivel más pequeño es el nivel de átomos. Resulta que esos átomos se juntan, ¿verdad? Distintos átomos y me van a formar moléculas. Esto es el nivel químico, el primer nivel, el más chiquitico. Después del nivel químico viene el nivel celular, conformado por la célula. La célula se conoce como el organismo vivo más pequeño. Entonces, muchas células se juntan y me van a formar tejidos. Los tejidos están conformados por digamos que las células me conforman tejidos y hay distintos tipos de tejido, 4 tipos. Ustedes van a averiguar cuáles son esos 4 tipos de tejido. Resulta que esos 4 tipos de tejido me van a formar el nivel tisular o nivel de tejidos. Mire que vamos de lo más pequeño. Nivel químico, nivel celular, la unión de varias células me forma el nivel tisular, que es el nivel de tejido. Ahora, la suma de los distintos porcentajes de tejido me va a formar los órganos, que sería el nivel orgánico.
La suma de varios órganos me va a formar el nivel de sistemas. Y la unión de varios sistemas me va a formar el nivel de organismo. Entonces tenemos que los niveles de organización del cuerpo humano de menor a mayor van a ser nivel químico, nivel celular, nivel tisular, nivel orgánico y nivel de sistemas o nivel de aparatos, en algunos libros lo consiguen así, y nivel de organismo. Espero que con esto quede claro los niveles de organización del cuerpo humano. De todas maneras, los invito a revisar la bibliografía de apoyo, donde van a encontrar la información que les termina de ampliar este aspecto. Cuando ya hablamos de los sistemas corporales, tenemos que partir de qué es un sistema. ¿Cuál es el concepto de sistema? Básicamente, un sistema se compone, ya sea en un área de la salud, en administración, en contaduría, en ingeniería. El sistema va a depender de un ambiente externo. En ese ambiente externo va a haber entradas que se procesan en el sistema y como fruto de ese proceso me va a generar una salida. Entonces, las entradas siempre van a venir del ambiente externo, ¿verdad? Se procesan en el sistema que puede contener subsistemas, ¿verdad? Y eso me va a generar una salida. Ejemplo, este subsistema puede ser en el cuerpo humano, si ya hablamos del sistema digestivo, el sistema cardíaco, el sistema linfático, etc. Ese es el concepto de sistemas: entradas, procesos y salidas. ¿Cuál puede ser la entrada? Puede ser información, puede ser energía, pueden ser recursos, y después del proceso me puede generar una salida que va a ser lo mismo: información, energía y resultados. Si ya hablamos del cuerpo humano como sistema, vamos a encontrar que nuestro cuerpo es un sistema abierto. ¿Por qué abierto? Porque depende del medio ambiente externo para poder hacer sus cambios, es decir, para poder realizar sus procesos. Si hablamos del cuerpo como sistema, vamos a ver en esta imagen que el límite con el ambiente externo me lo va a proveer el sistema tegumentario, es decir, la piel. Eso me pone la barrera con el ambiente externo. Para poder entender este mismo concepto de entradas, procesos y salidas, vamos a ver, cuando usted come algo, esa comida, ese alimento, una manzana, es una entrada. Ingresó a su sistema, pero pasó a un subsistema, que es el sistema digestivo. Aquí en el sistema digestivo se va procesando, llega al intestino delgado, toma los nutrientes y me lo pasa al sistema circulatorio. Mire que se procesó ya y me pasó a otro subsistema, ¿verdad? El aparato circulatorio. Y luego de haber sacado todos los nutrientes, lo que queda, ¿verdad? Sigue pasando por el colon y sale a través del ano. Me genera una salida. Listo, miren, entrada, proceso y salida. Lo que pasó al sistema circulatorio, todos los nutrientes se llevan a todas las células y tejidos del cuerpo, ¿verdad? Y cuando se están llevando y todo eso, también se recogen desechos. Los desechos que vienen de la respiración, ¿verdad? De todos esos elementos, de la acción de los músculos, ¿verdad? Y se van a filtrar a través del riñón, pasa a otro subsistema. El riñón filtra, aquí sería la entrada, ¿cierto? Cuando entra esa sangre al riñón para ser filtrada, específicamente al glomérulo, se filtra y me genera la orina, y la orina sale. Miren que aquí tenemos entrada, proceso y salida. Cuando usted toma oxígeno del aire, al tomar oxígeno es una entrada, se procesa para mandarlo al sistema circulatorio, ¿verdad? Para poderlo llevar a todas mis células y tejidos, pero a la vez recojo CO2 que llega nuevamente al aparato respiratorio y genera la exhalación en la cual usted exhala, el CO2. Miren que tengo entradas, procesos y salidas. Todas las hormonas que se producen, ¿verdad? Pasan al sistema circulatorio, ¿verdad? Y al pasar al sistema circulatorio me van a llegar hasta el aparato reproductor. Cuando llegan al aparato reproductor, aquí tenemos el femenino, me estimulan la ovulación. Y cuando yo hago la ovulación, que ovulo, tengo una salida. Entradas, procesos, salidas. Hago mucho ejercicio, ¿verdad? Para poder hacer ejercicio necesito que me llegue sangre con suficiente oxígeno para producir energía, que entre a mi músculo. Esa es una entrada. Hice la actividad física, se generan restos o residuos metabólicos que no son de utilidad y que me producen cansancio. Eso se va al torrente circulatorio, sale. Miren, entradas, procesos,
salidas. El sistema nervioso manda todas sus órdenes, lo mismo que el sistema endocrino, muchas veces a través de nervios o a través de la circulación sanguínea, generándome entradas, procesos y salidas. Entonces miren que todas las salidas se van a dar hacia el medio externo, ¿verdad? Hacia el medio ambiente, y las entradas vienen del medio ambiente. Hay unas que entran por el subsistema, pero generalmente todo viene del medio ambiente externo. Por eso es que nuestro sistema, nuestro cuerpo humano, nuestro organismo se considera un sistema abierto porque depende del medio ambiente externo para poder sobrevivir. Si hablamos ahora sí de los sistemas del cuerpo, vamos a tener el sistema tegumentario, ¿verdad? Que se habla de piel, fanero y uñas, que nos ayuda con la termorregulación, el sistema esquelético, que nos ayuda para el sostén, sistema muscular para la contracción, producción de energía y termorregulación, el sistema linfático para lo máximo, para hacer protección contra infecciones por la producción de linfocitos y poder equilibrar los niveles de líquido en nuestro cuerpo. Tenemos el sistema respiratorio, obviamente, que nos provee de oxígeno, el sistema urinario, que nos permite eliminar todos aquellos desechos que son líquidos, el sistema nervioso, que genera el control en todos nuestros órganos del cuerpo, el sistema endocrino, que también genera control pero a través de hormonas en el cuerpo humano, el sistema circulatorio, que se encarga de hacer que circule la sangre y a través de ella todos los insumos que requiero, nutrientes, oxígeno, también transportar desechos y demás. Sistema digestivo, que me permite procesar los alimentos para sacar los nutrientes necesarios para la vida. Y los sistemas reproductores, tanto masculino como femenino, para poder mantener la vida y obviamente también para establecer las características sexuales secundarias. Cuando hablamos de fisiología es importante saber que nuestro cuerpo tiene unos compartimientos líquidos corporales. Hablamos de un compartimiento líquido extracelular, es decir, fuera de la célula, y un compartimiento líquido intracelular, que está dentro de la célula. El intracelular representa casi el 60% del cuerpo humano y el otro 40% está representado en un extracelular. En una persona aproximadamente de 70 kilos puede haber un agua corporal total 42 litros de agua, pero eso está repartido. Voy a tener dentro de la célula, ¿verdad? Que es el líquido intracelular. Vamos a tener un líquido extracelular que va a estar representado por el plasma sanguíneo, es decir, lo que me ayuda a conformar la sangre, ¿verdad? Que son aproximadamente 3 litros. Ese plasma sanguíneo hace intercambio entre los vasos sanguíneos con el líquido intersticial. Cuando hablo de intersticio es que está entre los tejidos. Listo, que ahí hay aproximadamente 13 litros. Y voy a tener líquido transcelular que de pronto lo encuentro en los cartílagos, que me permite hacer intercambio. Entonces, si pueden ver, todos nuestros líquidos están en un movimiento continuo. Yo puedo pasar líquido intracelular al extracelular, que puede ser el intersticial, y del intersticial al intracelular, del intersticial al transcelular y del intersticial al plasma sanguíneo y viceversa. Eso me permite mantener el equilibrio. Si tengo demasiadas sales aquí, aquí tengo todos estos cationes, estos iones, estos electrolitos, hay demasiado ion, yo tengo que diluirlos, entonces va a entrar más agua, ¿verdad? Si aquí tengo algo que tiene, por principio general, eso lo van a aprender cuando estén viendo bioquímica, cuando hagan soluciones, la sal o las sales arrastran agua. Si tengo mucha sal, yo voy a tener que consumir más agua para poderlo diluir. Cuando uno está en la costa, es más frecuente, usted consume un pescado de mar, el pescado de mar contiene gran cantidad de cloruro de sodio y de otras sales, lo que hace que usted, después de comer pescado de mar, tenga la necesidad de tomar mucho más líquido. Su cuerpo le empieza a pedir agua y usted lo manifiesta porque empieza a sentir sed, porque yo necesito más líquido para poder diluir esa sal que consumí. Lo mismo que si se comió una comida muy salada, su cuerpo le va a empezar a pedir agua y entonces le empieza a dar sed para poder diluir esa sal. Entonces digamos que nuestros líquidos corporales están en completo equilibrio, ¿verdad? Pasan de un lado al otro para mantener el equilibrio, para que mis células no se rompan, para que no haya mayor cantidad en el extracelular que en el intracelular, digamos que todo esté en un perfecto equilibrio. Importante hablar de equilibrio es el equilibrio de masas. El equilibrio de masa es lo que nos permite a nosotros en un sistema abierto mantener las mismas condiciones. Eso nos ayuda a mantener el equilibrio. La entrada de un sistema
debe ser equivalente a su salida. No es que primero va a entrar todo y luego voy a sacar todo, no. En la misma medida que va entrando, debe ir saliendo. Listo. Entonces, si yo estoy tomando, por ejemplo, si usted fue a tomar cerveza, usted toma cerveza y usted nota que después le dan ganas de orinar, ¿cierto? En la misma medida que entró el líquido que se procesó, a usted le van a dar ganas de ir al baño para hacer la salida. Usted no hace una micción larga que se queda sin líquido en el cuerpo, ¿cierto? Eso es gradual, entradas y salidas. Así como va entrando, va saliendo. Eso aplica para la glucosa, para todas las sustancias que voy a tener en el cuerpo. El ingreso a través de los intestinos o de los pulmones, de la piel, todo lo que llegue, eso me da una carga corporal. Y yo para equilibrar, para no pasarme de los niveles, yo tengo que eliminarlo, ¿cierto? Entonces, esa carga corporal va a estar representada también o va a depender de la ingesta, de la producción metabólica, ¿verdad? Y también regulada por la excreción. En la misma medida que entra el líquido, debe salir. En la misma medida que entra glucosa, debe salir, ¿cierto? En la misma medida que entran ciertos electrolitos, también deben salir de manera constante, no de golpe, porque yo tengo que mantener el equilibrio en el cuerpo humano. Y eso es el equilibrio de masas que aplica en el sistema. Todo lo que entra y todo lo que sale. Cuando hablamos de fisiología es innegable hablar del término homeostasis. Cannon definió la homeostasis como el conjunto coordinado de procesos fisiológicos que se encargan de mantener la constancia, del medio interno corporal, regulando las influencias del ambiente y la respectiva respuesta del organismo. Es decir, ante estímulos externos o estímulos internos en mi cuerpo, mi propio cuerpo va a generar una serie de respuestas para mantener el equilibrio. ¿Sí? Eso implica un equilibrio dinámico que puede cambiar conforme van cambiando las distintas circunstancias del medio ambiente, ¿verdad? Y se va a establecer a múltiples niveles, es decir, en los distintos niveles, nivel químico, nivel celular, nivel tisular, de órganos, de aparatos y sistemas y organismos. Listo. Entonces, generalmente un organismo en homeostasis es un organismo que está en equilibrio, ¿verdad? Ante un cambio externo o un cambio interno, se pierde la homeostasis y el organismo va a intentar compensarla. Si falla la compensación, hablamos de una enfermedad, pero si hay éxito en esa compensación, hablamos del bienestar. Entonces, mi cuerpo siempre va a tratar de mantener el equilibrio para evitar la enfermedad. Para mantener ese equilibrio, se habla de esa interrelación de los sistemas. Entonces, para poder hacer ese equilibrio, yo necesito de unos sistemas de retroalimentación, que básicamente van a ser unos mecanismos de regulación y de control. ¿Qué es lo que buscan? Mantener las variables constantes en los niveles normales. ¿Qué variables podrían ser? Los niveles de electrolitos, el nivel de una determinada hormona, la temperatura, la presión arterial, el nivel de oxígeno, el nivel de CO2. Yo siempre voy a compensar. Si tengo demasiada acumulación de glucosa, mi cuerpo va a hacer algo para poderla eliminar. Si tengo poca glucosa, mi cuerpo va a hacer algo para poderla compensar. Entonces, todas las variables de mi cuerpo se van a manejar con sistemas de retroalimentación para mantenerla dentro de los niveles normales. Ojo, en medicina se hablan de rangos o valores normales. No hay un valor único o absoluto. Hablamos de rangos, ¿verdad? Porque todos nos movemos, lo ideal es que nosotros nos movamos dentro del rango, ¿verdad? Que no estemos ni por encima del nivel superior, ni por debajo del nivel inferior, porque por estar por encima o muy por encima o muy por debajo nos está hablando que el paciente tiene alguna enfermedad o algún proceso fisiológico no está bien. Listo. Entonces, esos sistemas de retroalimentación se llaman sistema de retroalimentación negativa y sistema de retroalimentación positiva. En algunos libros lo conocen como feedback, entonces feedback negativo, feedback positivo. En algunos te los mencionan como bucles, bucles positivos, bucles negativos. Estos van a ser los dos sistemas que van a operar en mi cuerpo para tratar de equilibrar o de mantener la homeostasis. Ya vamos a ver más adelante que la positiva no está tan relacionada con el equilibrio, pero es un sistema que opera dentro de eso, dentro de las respuestas fisiológicas. Entonces, para explicar con un ejemplo, con dos ejemplos muy claros, qué es una retroalimentación negativa y qué es una positiva, antes de irnos a los ejemplos biológicos. Vamos a hablar de ejemplos claros de qué es una retroalimentación negativa. Ejemplo, les pido que hagan 10 tareas en 5 horas. Usted me hizo las tareas en 3 horas, ¿verdad? Y me las lleva.
Yo lo que le digo, si yo te di 3 horas para hacer la tarea, ¿por qué la hiciste en 5? Esta tarea le faltó esto le faltó esto, viste, por no utilizar el tiempo como debías. Yo lo corrijo. Y entonces le pido que nuevamente me haga las tareas, esas 10 tareas en 5 horas. Yo corregí su conducta o su patrón. Listo. Eso es una retroalimentación negativa. Lo corrijo para que haga las cosas como le pedí que las hiciera. Listo. En una retroalimentación positiva, ¿cuál sería el ejemplo? Yo le pido nuevamente que me haga las 10 tareas en 5 horas, pero usted me la hizo en 3 horas. Y cuando usted me la lleva, yo no lo corrijo. Yo lo que le digo, uy, no, qué bien. Ahora me hace 10 tareas, pero me las vas a hacer en 2 horas. Y usted va y me las hace. Yo no reviso la calidad. Uy, no hizo, me va a hacer 10 tareas más, pero me las va a hacer en 1 hora. Me las hizo como pudo, yo no valoro calidad. Vuelvo y le pido, me vas a hacer 10 tareas en media hora. Usted me va a decir, profesora, yo no le voy a hacer más nada, ya estoy cansado, ya reventé, ya hasta aquí llegué. Entonces, la retroalimentación positiva va a ser que yo sobreestimule y la tarea se repita hasta que un estímulo externo, en este caso que usted me dice, no voy a hacer más, para la actividad. En una retroalimentación negativa yo le digo, no lo haga usted como listo, tiene que hacerlo como yo le digo. Yo lo corrijo para que lo haga como debe ser. Y eso es la retroalimentación negativa. Ahora sí pasamos a los sistemas de retroalimentación. Para que ese proceso se dé en mi cuerpo humano, yo voy a necesitar 3 elementos. Yo necesito un receptor o sensor que va a ser específico para cada variable, ¿verdad? Y que me va a detectar que algo está alterado. Necesito un controlador o set point que va a ser un punto de referencia en el cual me va a decir si de verdad hay algo alterado. O sea, el controlador set point generalmente viene siendo el cerebro que me analiza a ver si de verdad esa información que recibió del receptor de verdad me está diciendo que algo está alterado o no. Yo lo comparo con mi rango, el rango que tengo a nivel biológico, ¿verdad? Y el efector es aquel órgano, el tejido o la célula que va a hacer la respuesta necesaria para poder corregir lo que está fallando mal. Entonces necesito un receptor, un centro controlador y un efector. Entonces, generalmente, ante una señal de entrada que sería algo, una aferencia, que tenemos que conocerla como aferencia, va a llegar al centro de control, ¿verdad? Él me dice, sí, esto está alterado, hay que hacer algo, manda la orden al efector, es decir, una señal de salida, para que el órgano o la célula cumpla lo que tiene que hacer y se corrija el sistema de control. Es decir, vuelva a mi cuerpo a estar en el equilibrio. Sé que suena enredado, pero ahora que entremos a los ejemplos va a quedar mucho más claro. Es importante decir que hay unos controles locales y unos controles reflejos. En el control local, de pronto en el control local, que hay unas células que detectan un cambio y ahí mismo se genera una respuesta o se hace el cambio, es decir, no tengo que llevar esa información hasta el cerebro para que me la procese, sino que en la misma zona se genera el cambio, se da la respuesta y se cambia aquello que estaba mal. Cuando hablo de y es solamente ubicado en esa partecita, listo. Cuando yo hablo de un control reflejo, es decir, que esa respuesta o ese sensor, eso sí viajó hasta el cerebro, ¿verdad? El cerebro evalúa, me inicia una respuesta, eso tiene que bajar a nivel sistémico, ¿verdad? Generar una respuesta y generar algo que va a ser un efecto sistémico. Mientras el control local me genera cambios a nivel, en una zona específica del cuerpo, el control reflejo me genera cambios a nivel sistémico, es decir, en todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Vamos a explicar la retroalimentación negativa, que ya sabemos que es que yo percibo algo que está mal, lo corrijo para que se haga bien. Entonces, vamos a empezar con la temperatura. Ejemplo, tengo una habitación, ¿verdad? Una habitación que es muy fría, por ejemplo, que el pasto hace mucho frío, y yo tengo un calentador con una caldera. Entonces, dejé abierta la ventana porque se me olvidó, quedé cansado y me quedé dormido y dejé la ventana abierta, empieza a entrar aire frío, la temperatura en la habitación empieza a bajar. Entonces, mi calentador, que tiene un termómetro con un sensor, detecta que la temperatura está baja. Miren que aquí ya tengo el receptor o sensor. Ese sensor me envía la información al centro de control que tiene ese calentador, que sería el termostato. Aquí el termostato sería el centro de control, ¿verdad? Él se me dice, sí, la temperatura está por debajo del nivel o está por encima del nivel. Me dice, no, efectivamente está por debajo del nivel. Y entonces él genera un efecto. Él sabe, este calentador está programado de tal manera que cuando bajas la temperatura a cierto punto, se enciende enseguida el calentador. Enciende la caldera, que es el efector, empieza a subir la temperatura y se corrige lo que estaba funcionando mal. Listo. Si lo hablamos en el cuerpo humano, usted está en una zona muy fría,
está haciendo mucho frío, viento muy helado, ¿verdad? Y empieza a bajar su temperatura corporal. Esa detección de la temperatura corporal que empieza a descender, la detectan unos receptores que se llaman termorreceptores. Esos serían los sensores. Esos termorreceptores envían la información al cerebro. El cerebro la procesa y dice, sí, está por debajo de la temperatura corporal normal. Hay que hacer algo para subirle la temperatura a este cristiano porque se me puede morir aquí. Entonces manda una información a los músculos para que se empiecen a contraer, es decir, empiecen a producir escalofríos. Esos escalofríos son contracciones que me van a generar calor y empieza a generarse la acción del efector. Eso obviamente sube la temperatura y usted va a empezar a sentir calor. Y aquí corregí lo que estaba funcionando mal. Otro ejemplo de retroalimentación negativa. Está usted acostado y de pronto empieza a llover. Nuestras madres tienen un grito coloquial cada vez que empieza a llover y ellas han lavado. ¿Qué dicen? La ropa. Usted escuchó, dice, fulanito, la ropa. Usted estaba acostado, se levantó muy rápido y eso le dio a usted una hipotensión ortostática, es decir, su presión arterial se bajó por el cambio de posición. Entonces, la presión arterial disminuyó, ese sería el estímulo, es decir, lo que detecte que no estaba funcionando bien. Los receptores que detectan esto se llaman varoreceptores, que detectaron que a usted se le bajó la presión. Ellos envían inmediatamente esta información al encéfalo, específicamente al bulbo raquídeo, que es el que se encarga de controlar las respuestas vasomotoras. Y dicen, hombre, hay que hacer algo para poder hacer que se le suba la presión a este cristiano. Entonces, ¿qué hace? Manda la información al corazón, que se convierte en el efector. ¿Y qué le dice al corazón? Necesito que latas más rápido, porque si tú lates más rápido, vas a enviar mucha más sangre y eso va a aumentar la presión arterial. Y al aumentar la presión arterial, a usted se le pasa ese mareíto que le da cuando usted se levanta rápido. Cuando usted le da ese mareíto, le está diciendo que usted le dio una hipotensión ortostática. Pero en milisegundos, mi cuerpo opera todo este proceso para corregir aquello que está funcionando mal. Y a usted se le pasa el mareo y puede ir a recoger la ropa. Este es un ejemplo de retroalimentación negativa. Detecto algo que está funcionando mal, lo detecto a través de un receptor. El receptor lo envía al centro de control, el centro de control lo analiza y da la orden a un efector para que haga algo que me corrija aquello que está funcionando mal. Si lo hablamos con la glucosa, y vamos a tomar solo un ejemplo, por ejemplo, usted consumió muchos alimentos, ¿verdad? Y esos alimentos, consumió una caja de chocolates usted solo. Eso le aumentó a usted el azúcar en sangre, la glucosa en sangre. Entonces, ¿quién me lo detecta? En el páncreas hay unos islotes que se llaman los islotes de Langerhans, ¿verdad? Donde hay unas células que se encargan de cumplir una función de sensor de los niveles de azúcar. Me detectaron que a usted se le subió el azúcar. Y dice, hay que corregir algo, pero resulta que en esos islotes de Langerhans se detecta, se procesa la información para ver si está mal y se cumple la función, porque ellos me producen las sustancias que me lo ayudan a nivelar los niveles de azúcar. Entonces, el receptor me detectó el nivel alto de azúcar y entonces le dice a su mismo órgano, oye, necesito que me empieces a producir insulina, porque yo necesito consumir esa glucosa porque si no se le sube demasiado el azúcar, tiene el azúcar muy alta. Se empieza a producir insulina que ayuda a que las células puedan captar esa glucosa de más, ¿verdad? Y eso hace que la glucosa en sangre baje, corrigiendo lo que estuvo al inicio, que era la glucosa elevada. ¿Qué me hace el sistema de retroalimentación negativa? Corregírmelo hasta que llegue a los parámetros normales, que es que disminuyan los niveles de glucosa al límite normal. Aquí tenemos el ejemplo contrario, pero cuando hay ayuno, usted no comió nada, obviamente la glucosa en sangre baja, los islotes de Langerhans detectan que su glucosa está baja, ellos mismos dicen, no, hombre, hay que producir algo. Yo tengo que dejar de producir insulina porque no tengo glucosa que captar. Tengo que producir el glucagón, ¿verdad? Para poder liberar glucógeno, ¿verdad? Convertirlo en glucosa y que se le suban los niveles de azúcar a este señor. Entonces usted empieza a producir glucagón, ¿verdad? Esto hace que usted empiece a secretar glucosa hacia la sangre por el hígado porque el glucógeno se almacena en el hígado. El glucógeno es una forma de glucosa, por decirlo de alguna manera, para almacenar. Y como se empieza a liberar esa glucosa que está en el hígado, sus niveles de glucosa en sangre empiezan a aumentar. Y eso me va a corregir el estímulo inicial, que era la glucosa en sangre disminuida. Entonces, si miramos la retroalimentación negativa,
es un sistema que es dinámico y es eficiente. Depende de las circunstancias del medio ambiente, de la dinámica, cómo esté su cuerpo y cómo esté el medio ambiente, y así va respondiendo. Generalmente, la señal de salida, es decir, la que me produce el efector, me corrige un estímulo inicial que es malo, que no está bien, ¿verdad? Me corrige ese parámetro que está alterado. Son oscilantes con el tiempo. También se vuelven ineficientes con el envejecimiento. Cuando usted envejece, también envejecen sus células y sus sistemas de retroalimentación no van a ser iguales y se adaptan de acuerdo a las circunstancias. Es importante decir que los sistemas de retroalimentación negativa se relacionan con la homeostasis, el equilibrio. Busca llevar mi cuerpo al estado de equilibrio. Listo. Los sistemas de retroalimentación positiva, por el contrario, la señal de salida me va a estimular la señal de entrada. Y eso me genera una respuesta explosiva. Recuerden que yo les decía que hiciera la tarea en 5 horas, las 10 tareas en 5 horas, usted me la hizo en 3 y digo, bueno, perfecto, ahora me haces 10 más, pero me las haces en 2 horas. No, las hiciste, bueno, ahora me vas a hacer 10 en media hora, hasta que llegue el momento en que usted no puede más. Entonces llega un parámetro externo que hace que se rompa esa retroalimentación, se corta, ¿verdad? El mejor ejemplo para retroalimentación positiva está la ovulación, cómo se generan los potenciales de acción, es decir, la manera como se comunican las células del sistema nervioso para enviar las órdenes, la respiración y el caso más puntual, el del parto, ¿verdad? Generalmente si se empieza a incrementar esa señal de la retroalimentación positiva, ¿verdad? Genera un círculo vicioso y yo necesito de un estímulo externo para que eso se corte. El mejor ejemplo de un sistema de retroalimentación negativa es el parto. Bueno, primero aquí tenemos a la señora en proceso de parto, en trabajo de parto. Miren que el feto ya está en posición cefálica, es decir, de cabeza. La cabeza del feto estimula el cuello uterino. Cada vez que ella tiene una contracción, el útero, que es esta fundita que se ve aquí rosada, ¿verdad? Empuja al bebé hacia abajo. Cada vez que la cabeza del feto presiona contra el cuello uterino, se envía esa información hacia el encéfalo. Y el encéfalo, ¿qué me va a hacer? Me va a ayudar a producir una hormona que se llama oxitocina. Y la oxitocina, ¿qué hace? Aumenta la contracción. Es decir, si yo produzco más oxitocina, el útero se va a contraer más estímulo va a hacer la cabeza del bebé en el cuello uterino. Eso quiere decir que mayor cantidad de oxitocina se va a producir y más contracciones le van a dar a la paciente. Por eso usted ve que las contracciones van aumentando conforme va pasando el tiempo en el trabajo de parto. Esto va a llegar al punto en que ella no va a poder más y ¿qué va a hacer la paciente? Va a parir, el bebé va a salir, se va a expulsar del útero, ¿verdad? Entonces pasa por el canal del parto y salió. ¿Qué es lo que le estimula para que se corte ese proceso? Cuando sale el bebé. Ese es el estímulo que hace que pare, porque ya no va a haber una cabeza que estimule ese cuello uterino. Ya el bebé salió, entonces ya se va a dejar de producir oxitocina y van a disminuir las contracciones uterinas. Eso es lo que se conoce como retroalimentación positiva. Esta retroalimentación positiva no se relaciona con la homeostasis. Miren que esto nos lleva a un punto de caos. Es un círculo vicioso que se repite y se repite y se repite y se repite hasta que el cuerpo dice no más. ¿De acuerdo? Entonces, la retroalimentación positiva no se relaciona con el equilibrio. La retroalimentación negativa sí se relaciona con el equilibrio o con la homeostasis. Entonces, ¿para qué nos sirven todos estos sistemas de control y regulación corporal? ¿Verdad? Para mantener el equilibrio, la homeostasis, ¿verdad? Si yo mantengo mis variables en homeostasis, cualquiera, la presión, la temperatura, los niveles de glucosa, los niveles hormonales, ¿verdad? Yo voy a estar sano. Si yo tengo un desequilibrio, ¿verdad? Voy a tener enfermedad. Entonces, cuando yo tengo estos sistemas de retroalimentación y empiezan a operar, sobre todo el negativo, va a llevarme a un equilibrio nuevamente, ¿verdad? Me va a evitar la enfermedad. Decimos, ¿qué sucede cuando se rompe toda esa constancia del medio interno? Cuando hay alteración de la homeostasis corporal. Cuando hay alteración de la homeostasis corporal, ¿qué sucede? Caemos en la enfermedad. Una enfermedad sería, mal que bien, un desequilibrio homeostático. Perdimos el equilibrio del cuerpo humano, ¿verdad? Y al perder ese equilibrio, caemos en la enfermedad. Espero que en este contexto haya quedado claro. Traté de hacer la clase lo más fluida posible. Igual en el conversatorio, vamos a resolver todas las dudas que tengan sobre esta temática. Para cierre y que les quede muy claro, nosotros como enfermeros tenemos que saber que el paciente es un sistema altamente complejo,
que consulte al médico por presentar anormalidades en sus respuestas o sus salidas. Generalmente las entradas están bien y por algún proceso, usted va a ver en consulta externa que la mamá lleva al bebé porque no hace popó, ¿verdad? O lo lleva porque hace mucho popó. Va el viejito o la señora a consulta externa porque está orinando mucho o porque no está orinando. Entonces, mire que siempre cuando haya anormalidades en las respuestas o las salidas, vamos a ir al médico, ¿verdad? El ser humano viene sin manual de instrucciones. No es lo mismo que yo tome una acetaminofén a que lo tome otro paciente. Mi cuerpo es posible que no responda igual. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a ese ser humano, conocerlo, hacer una buena valoración, tener muy buenos conocimientos científicos para poderlo tratar, porque no en todos opera igual la medicina ni se comporta igual a las enfermedades. Tenemos un proceso actual muy tangible que es el coronavirus. Mire que en todas las personas no se presenta igual, no a todos los pueden manejar igual, no todos te generan las mismas respuestas positivas, no todos hablan de la enfermedad, ¿verdad? A pesar de haberlos tratado de la misma manera. Importante, hay que curar pacientes y no protocolos de laboratorio. Tengo que hacer que la atención a mi paciente siempre esté mirarle la cara y conocerlo, valorarlo y no solo mirar resultados de exámenes porque eso no me da toda la información que requiero para dar una buena atención al paciente. Y hay que ver y valorar al paciente como un ser integral, no solo verlo como una máquina biológica que a veces se afecta. Hay que valorar todo el contexto. Muchas veces problemas mentales, problemas familiares, problemas económicos llevan a que la persona se enferme y eso afecta a sus sistemas. Entonces tenemos que valorar al paciente como un ser integral. Ustedes como enfermeros van a ser medianamente, como nos decían mis profesoras en un momento, van a ser curas, van a ser psicólogos, van a ser terapeutas, nosotros somos de todo un poquito para poder cuidar a los pacientes. Y eso que quiero que les quede muy claro y que lo empiecen a introyectar. Aquí está la referencia de donde saqué gran parte de la clase para que lo tengan en contexto. Yo les voy a colocar estas diapositivas en Teams. Espero que cuando me habiliten el aula virtual pueda colgárselas ahí para que las puedan mirar con mayor detenimiento y van a tener esta narración también en su aula virtual para que las puedan ver todas las veces que quieran y les pueda quedar mucho más clara la clase. Ha sido un gusto compartir con ustedes, que estén muy bien, hasta luego.